Hola, buenas Sí, tardes, pero profe. si no, no nos podemos conocer así si no les veo las caras. Claro. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, ¿ves? Él es valiente, Dante pone las cámaras. No, y el fondo recopado. Sí, Claro. Claro, claro. ¿Vos te acordás cuántos son en promedio en este curso? sí, hay en cripto más o menos 30 y algo, Profe, buenas tardes. pero por lo que vengo viendo en las clases más o menos nos conectamos 20, 25. Y necesito eliminar gente del grupo de WhatsApp también, son demasiados. Pero no sé a cuál eliminar. Capaz están cursando en otra de las dos comisiones, ¿se puede cursar así? Sí, sí, Ah, sí, bien. yo no tengo problema. Pero son mucho más que las 3 comisiones juntas. Este año se han sumado demasiados, parece con, no sé, con la intención de hacer las cosas y después no aparece. Sí. Bueno, niños, ¿cómo les ha ido con el tema? Bien, profe. Bien, profe. Ezequiel, levanta la ceja. Yo no sé cómo interpretar eso. Dice, con el tema de qué, ¿así? Análisis paramétrico, profe. Exactamente. Ah, sí, sí, una investigación bastante exhaustiva y lidiar con bastante notación matemática, pero sí, se investigó un poco. Ajá. Bien, 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 bien. Este, y sobre el tema de, hasta que terminen de entrar, sobre el tema que vimos la clase pasada, ¿han quedado dudas? Creería que no, profe. Capaz que una repasadita al precio sombra, al costo sombra, al precio sombra, Ajá. Bien. podría no venir mal. El Listo. costo reducido, profe. Profe, yo tengo una duda en costo reducido, ¿podría explicar? Sí, Yo claro. también. Ya sigamos conversando unos minutitos hasta que terminen de unirse y ahí arrancamos con las explicaciones. Siguen entrando. ¿Y les genera adrenalina esto o no? Esto de estar en las clases así como que les preguntan en cualquier momento. Sí, profe. Adrenalina. Maxi que Nervios. estás en la pileta. Mira, mira esa foto del Maxi Díaz que nos quiere matar con esa foto. ¿O no? ¿Sabes lo que tiene, profe? Es que te mantienes atento, a diferencia por ahí de otras clases, porque con la virtualidad, por lo menos a mí, personalmente me cuesta prestar atención. Y en cambio acá es como que sé que tengo que prestar atención porque te pueden mencionar en cualquier momento, por ejemplo, o los temas son complicados, por lo menos para mí, y sé que no tengo que dejar pasar nada porque si no me pierdo, digamos. Ujú. Bien. Me pasa lo Bueno. mismo, profe, a veces hasta dudo si ir o no al baño. Mira, si yo no voy, vos tampoco. Hay que aguantar hasta el final, así. La Meli también está acá firme, 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 así que tienen que hacer todo antes y después se sientan. Ah, lo que les voy a pedir, y voy a poner la cámara para que no digan que yo también dejo el cartelito este nada más. Lo que les voy a pedir es que se acostumbren a tener lápiz y papel, por muy retrógrado y antiguo que sea, ¿sí? Que tengan lápiz y papel para ir dibujando en esta etapa por lo menos, para que vayan dibujando, para que cuando diga, y cuando cada, y en vez de pasar por el punto este, pasa por el otro, muévanlo, garabateen, porque muchas veces esa es una muy buena manera de entender y sobre todo de que salgan dudas, porque uno escucha y cree que entiende todo y cuando va a hacerlo se dio cuenta de que han quedado unos agujeritos por ahí que, ¿no?
Entonces les voy a pedir que se acostumbren, por lo menos así inicialmente, a tener lápiz y papel, a hacer mucho garabateo, a ensayar y a preguntar, porque estas clases se arman en función de las preguntas que ustedes hacen. ¿Sí? ¿Sí? profe. Sí, profe. ¿Verdad que Profe. dejamos las fotos? ¿Verdad que dejamos las fotos porque estamos más lindos en las fotos que en persona? Díganme la verdad. Tal cual. ¿Creen eso? Y la Amelia, ¿dónde anda? Ah, ya está. Ya volví. Chicos, Ah, si me desconecto un segundo es porque andan acá arreglando afuera los del internet y me cortan segundos del internet. bueno, listo. Y Maxi Díaz nos ha dejado esa foto y no dice nada. Bueno, empieza a tomar asistencia nomás, Meli. Ya debe cambiar, ¿Tenés? profe. Ah, bueno. Bueno. ¿Tenés ahí el listado o no? Sí, tengo el listado. Así que Bien. comienzo. Vamos a verlos. Albornoz, Cristian, No existe. no Siga nomás. existe. Alderete, Facundo, Bien. tampoco. Arroyo, Ignacio, No sé, esos van a la nota. Barrera, Martins, sí está. Presente. Sí. Basualdo, Diego, No. no. Carmena, Patricia, No. Chávez, Sonia del Valle, No lo vi. No. Chicho, Sistola, José. Uy, Nada. ahí estamos, muchos ausentes. Cobo, Sofía María, Aquí estoy Sí. presente. Díaz, Daniel, Maximiliano, Presente. Díaz, Julio, Orlando, Ausente. ausente. Farfán, Abril, Hoy creo no que está está. ausente. Fernández, Llano, Florencia, Presente. Fernández, Cristian, Javier, Flores, Brian, Ángel, Presente. García, Paz, Pablo, ausente. Jerez, María Belén, Ausente. Guzmán, Facundo, Ismael, Presente. Juárez, Francisco, Ausente. ausente. López, Parisotto, Nilda, también Ausente. ausente. Creo que vamos. Maldonado, Carranza, María Josefina, Ausente. Medina, Karina, Presente. genial. Miranda, Juan Pablo, presente, temprano, Juan Pablo. Ujú. Oliva, César, Oscar, Presente. Paz, Matías, Andrés, Presente. Aquí estoy. Pereira, Ariel. Parece que no está. Ausente. Pérez, Elías, Carlos, Ausente. Pérez, Matías, Ausente. Potolicho, Daniel, sorry por el apellido. Presente. Prado, René, Arturo, Ausente. Re, Mariano, Ausente. Remonda, Roberto, Ausente. tampoco. Rojas, Daniela, No. Sala, Julieta. Ah, ahí está. Bien. Serrano, Samuel. Presente. Genial. Soria, Juan Pablo. Presente, Ahí profe. está. Villarreal, Ezequiel. Presente. Ahí está. Y María Belén Zamorrano. ¿Está? No. Estaba en el médico, dice que estaba volviendo en colectivo a la casa, no sé si va a llegar a la clase. Bien, genial. ¿Hay alguno que no hayamos nombrado? Yo No. tenía problema con el micrófono, no sé si me escuchan ahora. Sí, Pereira. ahora sí. Pereira, bien.
Yo, profe, pero por lo que soy de la 4K1. No sé si ahí me pusieron el ausente. Este, agrégalo, vamos a hacer ¿sabés que vamos a tener una sola planilla entre las 3 comisiones? Que vayan todos a la misma. Bien, me parece. Vamos a tener un drive con la asistencia. Gracias, profe. Bueno, Listo. bueno, empecemos entonces. Creo que empecemos grabando. ¿Listo? Bueno, empezamos entonces. Decían que necesitaban aclarar los conceptos de precios sombras y costos reducidos. ¿Es así? Correcto, profe. Podemos ver Sí, profe. nuestro bendito grafiquito de los folletos, Meli. Sí, ahí comparto pantalla. ¿Ya? Listo, ahí estamos con el gráfico. Y ya me han visto demasiado, así que suspendemos la cámara para que no se distraigan con las expresiones que hacemos. Entonces, cuando estamos hablando de precio sombra, vamos a empezar con el precio sombra. Pregunto, ¿a qué asocio, a qué elemento del modelo de programación lineal asocio el precio sombra? ¿Las restricciones puede ser? Bien, Una a las restricción, profe. restricciones. Y habíamos dicho que cuando la restricción, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, el precio sombra, ¿cómo es? Distinto de 0. Distinto de 0. Diferente. mayor. Bien, diferente de 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando, por ejemplo, se trata de un recurso y ese recurso se usa en su totalidad, entonces agregar recursos implicaría producir más y implicaría que el funcional crezca, o sea, mejore. ¿Sí? Por lo tanto, si estuviésemos hablando de eso, estamos diciendo que estamos hablando de una restricción activa. Esa restricción activa, acuérdense que es la que define un punto dentro de la región de soluciones básicas factibles. En este caso, ¿cuál era el punto de solución? ¿Alguien se acuerda? 50-100. Ajá. Entonces era el punto 50-100. En ese punto 50-100 que está definido, ese es el punto en el cual las restricciones activas son la que está de color colorado y la que está en azul. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eso quiere decir que si yo incremento, en este caso, el tiempo, por ejemplo, o sea, la restricción colorada, implicaría que voy a tener mayor cantidad de tiempo disponible para repartir y en este caso puntual, ese tiempo lo usaría para repartir más folletos. ¿De cuál de los dos? A ver, ¿quién me ayuda? El que tiene mayor costo, el que paga mejor. Del azul, porque El ya azul. habíamos repartido todo de lo de mayor costo. A ver, momento. Restricciones activas en ese punto, la azul y la colorada. Veamos primero gráficamente. Azul y colorado están definiendo la solución óptima y está definiendo cuáles son las restricciones activas. En las restricciones activas, la slack, ¿cuánto valen? Cero, profe. Cero. Cero, profe. Cero. ¿Sí? Cero. Eso quiere decir que las dos tienen precio sombra, hemos dicho, diferentes de cero. Por lo tanto, incrementar los recursos asociados a esas restricciones rojas o azules implicarían
que voy a incrementar el valor del funcional. Hasta ahí me van siguiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por lo tanto, si yo incremento el valor del funcional llevando la restricción colorada, flexibilizando el modelo, o sea, incrementando el lado derecho y en vez de 150, acá Melissa le puso 151, entonces, ¿qué va a pasar con el funcional? Se va a incrementar. Se va a el Se va a valor. incrementar. Mejora en el monto del Y precio sombra. pregunto, es cierto, se incrementa. ¿Y por qué se incrementa? ¿Qué es lo que se puede repartir más? Más del azul. ¿Más del azul? De una unidad del azul. Más del No verde. sería del verde, Ah, del verde. porque el Verde, azul ya verde. está en top, está en 100. Claro, Sí, es del claro. verde, porque ya no hay para repartir más del azul porque ya repartió todo. Porque al ser 100 una restricción, la de 100 una restricción activa, quiere decir que la slack es 0 y que se repartió todo. Por lo tanto, si se incrementa la colorada, me alcanza ya no para repartir más azules porque ya no tengo. O sea, tengo que empezar a repartir de los verdes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? profe. Bien. Entonces, yo voy a tener como precio sombra la rentabilidad o el incremento que represente repartir un verde más. ¿Sí? Sí, profe. Ariel dice sí, el resto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de nuevo, si a la restricción colorada yo la amplío incrementando su lado derecho, me va a permitir ya no distribuir más, o sea, no incrementar la restricción azul, sino tomar más del área definida por la restricción verde. Eso, llevado a este contexto, quiere decir, reparte todos los folletos G, pero como dispone de más tiempo, va a poder repartir más folletos F. Por lo tanto, yo puedo decir que el precio sombra asociado a los folletos F tienen que ver con la posibilidad, con el pago de más folletos F. En este caso puntual, sería, ¿cuánto? 5, profe. 5. ¿Sí? 5. Porque digo, cada vez que yo incremente el lado derecho de la restricción de tiempo, eso va a llevar a repartir más folletos por el que le pagan 5 pesos. Por lo tanto, el precio sombra es 5. Profe, Sí, y al precio sombra, o sea, también se lo tomaría si en vez de cambiar una de las restricciones, se les cambia a 2, o sea, también es el análisis o tiene que ser solamente a una. pasa que el análisis de sensibilidad que se hace es de a 1. O sea, veo cómo va cambiando digamos, cuál es el comportamiento que tiene los cambios de una disponibilidad de un lado derecho y cuál es el comportamiento que tiene el otro, pero no los dos simultáneamente. Bien, gracias. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, eso le preguntaba. Bien, bien, bien. ¿Listo? Ahora, ¿Viste, profe? con respecto al costo reducido. La pendiente que está, que muestra la recta esta que está en negro, vamos a llamar, todos están mirando, ¿verdad? Sí. Esa de color negro es el funcional. Por lo tanto, habíamos dicho que cambiar la pendiente de una recta implica cambios en sus coeficientes. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe.
Sí, profe. Eso quiere decir que para que yo pueda, vea el cambio en vea que, el funcional, en vez de tocar el punto de C, o sea, el punto que tiene ahora de restricciones activas, pasa a la intersección de verde y rojo, ¿sí? Pasa a la intersección de verde y rojo, o sea, un cambio en las variables básicas implica que hay, ¿se acuerdan? Alguna que se hace cero y alguna que era cero y se hace diferente de cero. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, pasar de que la solución óptima sea la intersección azul y rojo a que sea la intersección verde y rojo, necesita que la pendiente de esta recta negra cambie. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Para que la pendiente de la recta negra cambie, lo que tiene que cambiar son los coeficientes económicos, porque estamos hablando del funcional. Lo mismo ocurriría si yo pretendiese pasar, por ejemplo, del punto de solución óptima definido por rojo y azul al punto definido por azul y el eje vertical. ¿Sí? ¿Me marcarías, por favor, Mary, el eje vertical con azul? O sea, con la intersección de azul, digo, que es el punto 0,100. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese punto 0,100 también se da un cambio en las pendientes. ¿Verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Pregunto, ¿qué valor debería tener alguno de los coeficientes económicos para que el punto de solución óptima, no digo alternativas, digo solución óptima, sea el punto 0,100? Chan. Podría ser reducir el tema de la roja, la restricción roja. No, O sea no, no, que no, X, no. No. Estamos hablando de solamente los coeficientes económicos. Disminuir la ganancia de, o sea, del 7, por ejemplo, en 2, 3, para que 5 sea el candidato. A ver, yo traduzco al debería- contexto. Pregunto, ¿cuál será, o sea, cuánto debería pagarle al chico por los F y por los G para que solamente le convenga repartir formularios G? Y habría El que F, ¿no? pagarle 0 por el Bien. formulario El F. de X. El F. Cero. Bien, 0 por X. ¿Sí? Sí. A ver, veamos qué pasa entonces. Entonces tiene la misma pendiente que la recta azul. Pero cuando yo dejo con la misma pendiente que la recta azul, me da lo mismo en cuanto a cuánto voy a ganar, repartir los 100 G y cualquier cantidad entre 0 y 50 de F. O sea, te diría, mira, repartís todos los G y el resto no te voy a pagar nada, no vas a ganar nada adicional, pero vas a poder usar tu tiempo disponible en repartir F. Yo lo que estoy planteando es no, solamente te conviene repartir formularios G. ¿Cuánto deberían pagarle por cada formulario F? Anímense. F sería X y G sería Y, profe. Sí. Sí. Y habría que hacerlo al revés, digamos, habría que pagarle 0 por los formularios Y.
No, Y a F por normal. 9,55. no. Ya les digo, con esos valores 0 y 7, la recta, el funcional es el negro. Eso quiere, y como está con 9,55, está por allá arriba, pero si le pones igual a 700, 1,36 puede ser. no, 700. ponele 700, entonces va a ir justo ahí. Eso quiere decir que el segmento que está entre el eje vertical y la intersección de rojo con negro, todos los infinitos valores que hay ahí van a ser solución y van a tener las mismas variables básicas y no básicas. O sea que no es eso lo que les estoy preguntando. Yo les estoy diciendo, ¿cuál debería ser la situación para que le diga al chico este, ¿sabes qué? Ni se te ocurra repartir un formulario X en este caso. Si el coeficiente de X fuera negativo, A ver, probemos, ¿qué pasa con -1? ¡Chan! Y ahí dice, ¿sabes qué? Ni se te ocurra repartir un solo formulario X. O diría, ni un solo formulario X. Porque repartir por cada formulario X que repartas, vos me tenés que pagar un peso a mí. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profe, se entiende. O sea que ese cambio de variable, ese cambio en el coeficiente económico genera un cambio de variable. ¿Sí? En ese punto, así, en ese punto 0, 100, ¿cuáles son las variables básicas? A ver, una variable básica que se La de básica cajón, De 100. y, ¿verdad? Y que vale 100, esa es la primera básica. ¿Y cuáles son las otras variables básicas? Esto es diferentes de 0. la X. El slack de X. Slack de X, muy X. bien. ¿Y qué otra? Y el slack de C, digamos, de X más Y. Del tiempo, que, digamos, slack de rojo y slack de verde. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos las tres variables básicas. Con esta denominación, X, que vale 100, la slack de rojo, que vale 51, y la slack de verde, que vale, ¿cuánto? 120. 120. 120. Bien, vale 120. Ahora pregunto, ¿cuánto debería valer el coeficiente económico de X para que X, que ahora es 0, deje de ser 0? 1. Tendría que Bien. tener un Uno. valor positivo. O sea, debería valer por lo menos 0. Ese es el costo reducido. O sea, el costo reducido es 1. Déjalo en 0, Meli. Sí. Ese es el costo reducido. O sea, el valor 1 es el costo reducido, porque va a decir menos 1, que era el anterior coeficiente económico, más 1 me da 0. Y me está diciendo 1 es el valor de costo reducido porque es la modificación que tengo que hacer sobre el coeficiente económico para que esa variable que es no básica se haga básica. O sea, para que ese producto que no estoy distribuyendo comience a tener chance de ser distribuido. ¿Sí o no? Bien, profe. Sí, se entiende. Sí, profe. Sí. Ezequiel sí, Matías sí, ¿alguien más?
Sí. ¿Puede repetir lo Ariel, último que presente. dijo, profe? Bien. ¿Sabes qué? Ponele, Meli, a X, ponele -3. Sí. Ahí está. Entonces, supongamos que el funcional es ese. -3x más 7y. ¿Qué quiere decir? Que por cada formulario X que distribuya este chico, me tiene que pagar a mí, que soy la dueña de la fábrica X, del negocio X, me tiene que pagar 3 pesos. Entonces, dice, por cada formulario Y que distribuyas, te van a pagar 7, pero por cada X que distribuyas, vos tenés que pagarme 3 a mí. Entonces, ¿qué hizo el chico? Obvio que no pienso repartir un solo formulario X. ¿Hasta ahí me seguís, Dante? Sí, profe. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto deberían pagarle a este chico? O sea, ¿cuál es la modificación que tenemos que hacer sobre el coeficiente económico de ese producto X para que al chico le convenga repartir también los formularios X? Dante, a vos te pregunto. ¿Cómo, profe? Sí, ¿en qué habéis estado pensando, Dante? Dios mío. Escucha, ¿en qué valor debería modificarse el coeficiente económico de X para que al chico le convenga distribuir folletos X? Y habría que sumarle 4 para que tenga un valor mayor que 0. No. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Con 0. cuánto ya entra a competir? ¿Con 0? Sofía, ¿con cuánto? Con 0, o sea, tendría que pagarle 3 pesos. No pagarle 3 pesos. O sea, El incrementar coeficiente, el valor en 3 pesos. En 3, digo. Exacto. O sea, ahí aparece el costo reducido. Dice, el costo reducido es 3, porque como actualmente el coeficiente económico es -3, si yo lo modifico sumándole 3, va a quedar en 0. Y con 0 ya tiene chance de entrar. Porque de hecho, si yo tuviese -3 más 3, me da 0. Ponele 0, Meli. Bien. Entonces ahí no me está dando ganancia, pero por lo menos tiene chance de entrar. ¿Cuándo sí va a estar dando ganancias? Ese es otro asunto. Lo que asegura el costo reducido es que tenga chance. O sea, que se ponga en igualdad de condiciones con las otras variables para entrar a la base. ¿Sí? Sí. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? Entonces, profe, el costo reducido lo que hace es darle a esa variable la posibilidad de que su coeficiente pase a ser básico. O sea, lo llevamos a un no básico para que pueda llegar a ser un básico en un futuro. O sea, no al coeficiente, a la variable. A la variable. O sea, es un cambio en el coeficiente para que la variable se haga básica. ¿Sí? Esto se traduciría en que, por ejemplo, vos vendés, a ver, ¿qué puede ser? Computadoras, y tenés en tu funcional las ganancias que te dan las computadoras. Hay en algún modelo que, dado el precio de venta con respecto al costo, o dado el costo con respecto al precio de venta, cualquiera de estas dos relaciones, la cuestión es que la ganancia te da para atrás. Dice, si vos compras a 100 y la tenés que vender a 99, te dice, a esa computadora no la compres. O sea, no la tengas en tu catálogo. Porque se tiene que dar un cambio. Y ese cambio implicaría que por lo menos
salgas hecho. O sea, que la puedas vender a 100 pesos, dado que te ha costado 100. Ya con salir hecho, no alteraría tu función de ganancia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el costo reducido. El costo reducido no me va a decir qué tengo que hacer para ganar, para mejorar más, digamos, para ganar más, sino que solamente me va a decir cuál es el cambio que tiene que tener ese coeficiente económico para que tenga chance de entrar a la solución. ¿Sí? Sí, pero bueno, empecemos nomás entonces, Meli. Bien. Ahí comparto la presentación de hoy. Continuamos con lo que venimos viendo de la clase pasada. La clase pasada, ya analizamos toda la tabla de soluciones factibles, vimos lo que es el precio sombra y el costo reducido. También vimos los tipos de soluciones que podemos encontrar en programación lineal y quedamos acá, en la parte del análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad podemos analizar tanto los coeficientes económicos como los lados derechos. El análisis de sensibilidad permite investigar cuáles son los efectos que tienen los cambios de diferentes parámetros. Como venimos viendo con la profe en el gráfico, o sea, son los pequeños cambios de precios, por ejemplo, en un coeficiente económico, sin que nos afecte los resultados o cuál es el cambio para que cambien las variables de básica a no básica. Todo esto lo vamos a ver mejor con el gráfico, así que ahí les comparto y vamos explicando, pero es más de lo que venimos viendo. Acá, les pregunto, ¿qué pasaría si el primer análisis es más que nada en los coeficientes económicos que tenemos de la función? Como dijo la profe, ¿qué pasaría si yo cambio uno de estos coeficientes económicos? Cambia la pendiente. Se modifica la pendiente. La pendiente cambia. Exactamente. Y por ejemplo, hagamos el análisis de la variable X, que serían los folletos F. ¿Hasta cuándo podría cambiar este coeficiente económico para que no nos afecte el funcional? ¿Hasta qué valor? Para seguir teniéndolo en cuenta y seguir vendiendo ambos productos. Hasta 0. ¿0? Exactamente. O sea, en 0 tenemos un punto de análisis. Cuando estamos en valor 0, ¿qué nos quiere decir? Que no nos conviene entregar folleto X, sino solamente estaríamos entregando folleto Y. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Ese es nuestro primer punto de análisis. ¿Qué pasaría? ¿Cómo hago yo para decirle al chico, mira, te conviene repartir los dos? ¿Cuál es el precio mínimo que tendría que tener el coeficiente X? Mayor que 0. 1. Sí, porque no hace falta que sea exactamente 1, porque por ejemplo, si es 0,1 o 0,2, ya la variable se empieza a mover. Entonces, que nosotros ganemos 2 centavos con este folleto, vos le decís al chico, mira, te conviene seguir repartiendo este folleto porque ya te está interviniendo en tu funcional. Y desde 0, ¿hasta qué valor podemos ampliar esto? 7. 7. ¿Qué pasa en el punto 7, que los dos valores sean 7? Ahí igual repartamos. La pendiente de la negra coincide con la de la roja. Sí. Exactamente. Acá se está produciendo un cambio de variables. Este es el otro punto de análisis. Acá, ya en este punto, ya cambia nuestro punto óptimo y pasa a ser sería la solución que tiene múltiples puntos porque podría ser este punto óptimo o este punto óptimo. Entonces, acá se hace un salto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que o sea,
en 0 se produce un salto de variables y en el punto 7 otro. Entonces nosotros en todo este rango de 0,1 a 6,999, nuestra función no cambia. No se produce ninguna modificación. Le vamos a seguir recomendando al chico entregar los 2 folletos. Cuando pasa esto, ya se produce un cambio. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si entrego 10 folletos? Sale 10 pesos, perdón, el coeficiente. Cambia la pendiente, o sea, ahí conviene entregar más del otro folleto, del que no estaba entregando, digamos. Exactamente. Acá también cambia el punto de solución óptima, es decir, que se produce un cambio de variables de básicas a no básicas. Entonces acá ya sería otro tipo de análisis. A partir de, entonces, en 7 tenemos un análisis, mayor de 7 tenemos otro análisis, ¿y hasta cuándo podría cambiar el valor? ¿Qué pasa si entrego, si le cambio el coeficiente económico a 100? Cambia el punto de solución. Sí, acá podemos ya, o sea, a partir del punto que sean mayores de 7, se puede extender hasta infinito, porque nos va a seguir dando como el mismo resultado, nos va a seguir diciendo, ya entregando los folletos X, seguimos ganando, no importa, bueno, que podemos ganar hasta infinito, pero nos sigue conveniendo repartir F. Entonces, todos estos análisis son el que ustedes le pueden plantear al estudiante. Le pueden decir, mira, si repartís 0, te conviene repartir solamente los folletos Y. En cambio, si ya te están pagando los del folleto X por lo menos 1 centavo por cada folleto y hasta 6,9, te conviene repartir ambos. Si ya después se produce un cambio que te dice, bueno, el del folleto X y el folleto Y te están pagando lo mismo, es otro análisis de solución. Ahí vos le decís, bueno, fíjate, o contempla otras cuestiones porque con las 2 cosas estás ganando lo mismo. Y si después pasa desde ese punto 7 a algo mayor, ya le puedes recomendar al estudiante que entregue la mayor cantidad que pueda de folletos X, dependiendo de las restricciones. Todo esto es el análisis de sensibilidad. Esto se hace con función a la pendiente del funcional. Se hace un análisis de 360 grados, analizando todas las posibles situaciones que puede tener este funcional. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profe, por eso haría referencia en el libro de que es un modelo, que la programación lineal, cuando estamos hablando de análisis de sensibilidad, que es una representación estática, pero que se la usa en situaciones dinámicas. Por eso, por el cambio que usted nos está diciendo ahora. Sí, exactamente. O sea, se analiza todos estos cambios, pero el modelo es esta es nuestra región factible y vamos analizando los posibles cambios respecto a la situación que tenemos. El análisis de sensibilidad abarca en este punto, en el cual no cambia nuestro tipo de variables. Nosotros hablamos de análisis de sensibilidad mientras no vaya a cambiar nuestras variables, es decir, que las que sean básicas siguen siendo básicas y las que no sean no básicas sigan siendo no básicas. En este caso, por ejemplo, mientras yo reparta desde 0,1 a 6,9, nuestras variables van a seguir manteniendo el mismo estado. En cambio, cuando yo ya me paso o voy a 0, las variables cambian de estado a otra solución posible y esto ya sería el análisis paramétrico. El de sensibilidad te quiere decir que mantenemos el punto de análisis y el paramétrico ya contempla todos los puntos de las soluciones factibles. ¿Se entiende? Sí, la cuestión es que estos análisis que estamos, digamos, de los que estamos hablando, sirven para cuando, sobre todo, para cuando uno tiene muchas variables y muchas restricciones. Capaz que acá que es tan obvio, y lo hacemos tan obvio para que se entienda conceptualmente,
La cosa es que cuando uno tiene muchas variables, y les estoy hablando de 100, 200 variables y otro tanto de restricciones, entonces es bastante útil disponer de este análisis de sensibilidad porque me da la pauta de cuál es la variación que puedo usar, por ejemplo, en los precios de venta. Entonces yo diría, mientras el precio de venta de un producto fluya o lo pueda manejar entre 15 y 20, ¿sí? Por ejemplo, vendo sillas a 15 pesos. Cuando las sillas yo las pueda vender a más que 20 pesos, voy a dejar de vender mesas para dedicarme solamente a las sillas porque me dan más ganancia que las mesas. Ahora, si a las sillas esas no las puedo vender a ni siquiera 10 pesos, sino que tiene que bajar de 10 pesos, digo, dejo de vender sillas porque me dan pérdida, por cada silla que vendo pierdo más todavía y me dedico solamente a vender mesas. Ahora, cuando son muchas las variables y muchas las relaciones que existen entre las variables, eso no es tan fácil de ver. Entonces recurro directamente al análisis de sensibilidad, por ejemplo, de los coeficientes económicos, para entender cuál es la variación de precios, de costos de materia prima, de sueldos de empleados, de pago de horas extras, porque eso es lo que está pesando en las variables de decisión. La otra cuestión es que me puede estar indicando, por ejemplo, hasta qué punto me conviene implementar horas extras, o sea, hasta qué cantidad de horas de trabajo me conviene implementar, porque después de eso ya entro a perder. Ustedes escucharon hablar del impuesto a las ganancias, de la cantidad de gente que cuando le suben el sueldo comienza a cobrar menos porque paga más impuestos a las ganancias. Sí, profe. Sí, escuché, profe. Bueno, Había gente que prefería no cobrar tanto para no pagar el impuesto a las ganancias. exactamente. Bueno, de eso se trata. Entonces, diría, mi análisis de sensibilidad, que es el análisis que hace el empleado, dice, en el análisis de sensibilidad dice que cuando yo cumpla hasta, no sé, 6 horas por día, cobro. Y cuando cumpla 8 horas por día, dado que me van a hacer una asignación adicional, voy a entrar a pagar impuesto a las ganancias, voy a terminar cobrando menos. Entonces dice, esas 2 horas extras no me conviene hacer. ¿Se entiende entonces para qué sirve esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Por eso es que es importante entenderlo, porque ya les digo, nosotros terminamos de ver la clase, de la clase que viene la siguiente, 2 variables y nunca más volvemos al gráfico. Entonces es importante que se entienda conceptualmente porque después vamos a hablar permanentemente de variables básicas, no básicas, de costos reducidos, de precios sombra, cuál elegir, etcétera, etcétera, como si estuviese entendido. Qué más vale que lo entienda. Digamos, Nelly. Bien, continuamos. No tienen ninguna duda hasta ahora, como dijo la profe, o sea, después seguimos continuando y los conceptos por ahí es más difícil volver atrás. Si quedaron con duda en algo, es momento de decirlo, no hay ningún problema. Bueno, como no hay dudas, continuamos. El otro análisis que se puede hacer es, el primero que le mostré, es en base a los coeficientes económicos. El otro análisis que se puede realizar es en las restricciones. ¿Hasta cuándo nos conviene? ¿Cuáles son los límites de las restricciones que no nos hacen cambiar la solución esa? Nosotros tenemos análisis de sensibilidad hasta que las variables básicas siguen siendo básicas y las no básicas siguen siendo no básicas. Si al momento que se cambia ese punto ya pasamos a hablar de análisis paramétrico. Por ejemplo, acá en la restricción de capacidad, ¿hasta qué valor podría incrementar esta restricción? ¿Cuál sería el valor más factible? 220. Exacto. Hasta 220
podemos ver que seguimos manteniendo las mismas restricciones. Que en este punto, ¿qué pasa? En este punto ya todas las restricciones pasan a ser activas, es decir, se está haciendo un cambio de variables. Entonces, ¿cuál sería nuestro límite? Acá que podemos mover el rango de esa restricción. ¿Alguno? Hasta 220 se produce un cambio de variable. ¿Y cuál es el mínimo que podemos tener? ¿Cero? Cero. No, hasta 150, porque en 150 es donde tenemos nuestro punto óptimo. Si ya baja de 150, nuestra función va a cambiar de variables, va a cambiar a otro punto óptimo, ya intervienen otras restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 0 acá de restricciones? No puedo, o sea, no tengo capacidad para entregar, es como que cambia, ya no seguimos entregando de ambas restricciones, de ambos proyectos. El primer cambio que se produce, vuelve a lo anterior, Mary. Sí, a 220. Bien. Ahí dice, hay un cambio de variables. Porque, ¿cuáles son las restricciones activas en ese punto? Todas. 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 Eso quiere decir que ahí hay ¿cuántas variables no básicas? 3. ¿Sí? Porque son las flags de las 3 restricciones esas y quedan solamente 2 variables básicas. Fíjense que esa es una solución degenerada que se llama. ¿Sí? Porque no se da la regla esta de que de que debe haber tantas variables básicas como restricciones. Pero además, o sea, además de ese detalle conceptual, ahí en ese punto se da un cambio de variables, justamente porque deja de sobrar algo. ¿Qué es lo que cambia de estado? ¿Cuál es la variable que cambia de estado ahí? O sea, antes pasaba por 150. Cuando la restricción colorada tiene como lado derecho 220, ¿cuál es la slack que era diferente de 0 que se hace 0? La La de slash X. de la verde. La de X. Ajá, la verde. ¿Sí? Estamos de acuerdo. O sea que ahí se produce un cambio de variables, o sea que la sensibilidad llega hasta 220. Volvé al 150, Meli. Sí. Ahora, ¿cuándo se produce otro cambio de variable? Digamos, reduciendo el lado derecho de esa restricción. Hemos dicho, por el lado de crecer, puede crecer hasta 220. Después ya se produce un cambio. Ahora, por el lado de decrecer, ¿cuál será el valor? Menos de 120, profe. A ver, pone 120 y veamos qué pasa en 120. 120. Listo, ahí se produce un cambio de variables, porque de nuevo, el punto de, digamos, está limitado, ¿no?, por la restricción roja, pero que ahora se cruza con la restricción verde. No quiere decir, o sea, ¿cuál es el cambio de variables que se produce ahí? Pregunto, ¿cuál sería la solución óptima en ese punto? Con esos valores. 20 y 100. Bien, el punto 20, 100, que es el rojo con azul. Pero hay un cambio de variables. ¿Qué es lo que deja de sobrar? ¿Cuál es el cambio que se produce? Sobran más X. ¿Sobran? Más X.
más folletos extra. Pero siguen sobrando, o sea que eso no es un cambio de variable. Porque si antes Sería sobraban en más 100, o menos, 100. ¿cómo? X ahí menor o igual a 100, podría ser. No, no, no. En ese punto, con ese valor del lado derecho, hay un cambio de variables. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la variable que cambia? La restricción verde. A ver, ¿qué pasa con la restricción verde? No sé. La manito está marcando el punto de solución, ¿sí? Esa es la solución óptima. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables básicas en ese punto? Sería la azul. Y la I. El slack de I. Ahí. El A A de ver, I. entonces, las variables básicas son X de Y, de una, ¿y quién más? El tiempo. ¿Sobra tiempo? Sí. ¿Antes sobraba tiempo? No, no sobraba. No. Bien, entonces ese es el cambio de variable. La slack de tiempo que antes era igual a 0, ahora se hace diferente de 0. ¿Es así? Sí. Ahora sí. Bien. Porque está repartiendo 100 de los azules y solamente 20 de los verdes. Verde. ¿Sí? Por lo tanto, hay 30 minutos que le quedan libres porque no tiene que repartir. Ahí se produce, como les digo, un cambio de variables. ¿Cuál es el segundo cambio de variables que va a encontrar como resultado del cambio de los lados derechos? Menor o igual a 100. Ese es el siguiente cambio de variable. ¿Cuáles son las variables que intervienen en este punto? O sea, ¿cuáles son las variables básicas en ese punto? I igual a 100. Y igual a 100. Bien, ¿qué más? Tiempo. Tiempo. Dice I igual a 100. ¿Qué más? Y el tiempo. La slack de tiempo, ¿cuánto es? 50. 50. Bueno, ¿Qué más? Y la slack del... la slack de X. Slack de X. de X sería 120. 120. 120. Bueno, ¿se entiende cómo van cambiando las variables? La cuestión es que cuando hablamos de intervalo de sensibilidad, estamos hablando de los valores posibles de lados derechos o de coeficientes económicos que aseguran que el estado de las variables permanezca igual. O sea, mientras no cambien las variables de básicas a no básicas, ¿cuáles son los valores del lado derecho, insisto, o de coeficiente económico que permiten que esas variables básicas sigan siendo básicas y que las no básicas sigan siendo no básicas? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos, Nelly. Vamos. Acá bueno, básicamente es un resumen de lo que venimos hablando con la profe de manera teórica. Acá como veníamos viendo, bueno, por ejemplo, si la restricción limitante es limitante, si está dentro de los límites, es decir, que hay sin cambio en el estado de la variable, se hace un cálculo para ver cuánto es lo que nos cambia a nosotros en nuestra función de maximización. Si no hay cambios,
si no está dentro de los límites, es decir, que se produce un cambio en el estado de las variables, que como decía la profe, se pasa una variable básica a no básica o al revés, lo que se hace acá es, hay que recalcular toda la solución porque ya estamos analizando otro punto óptimo y se hace un análisis paramétrico. Lo mismo con las restricciones no limitantes. Si está dentro de los límites, es decir, que no hay cambio en el estado de la variable, estas restricciones no limitantes no cambian. Porque generalmente acá, como ya sabían, las restricciones no limitantes son las que tiene slack distinto de 0 y ya al tener slack hace que todo este cambio no cambie porque siempre vamos a utilizar de ese sobrante que teníamos. En cambio, si no está dentro de los límites, es decir, que se produce un cambio en el estado de las variables, lo que se hace es recalcular la solución y a esto se le llama análisis paramétrico. ¿Hasta acá todo claro? ¿Necesitan repasar algún concepto? Hasta ahí vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Bien. Como decía, bueno, este análisis paramétrico es el que permite analizar cualquier tipo de cambio. Con este análisis paramétrico lo que estamos, bueno, es analizando los lados derechos y los coeficientes económicos. Se hace un análisis de 360 grados en función de del funcional. Y bueno, es básicamente lo que estábamos viendo, cuáles son los cambios que se pueden producir, que se le puede recomendar al estudiante que haga, teniendo en cuenta eso, si se cambia o no el estado de las variables. Ahora vamos a hacer un ejemplo nosotros, que es para implementar todo esto que venimos viendo hasta ahora, así que ahí vamos a ver cuánto entendieron hasta ahora. Le leo el enunciado y de ahí le vamos a dar un tiempo para que comiencen a trabajarlo. Comienzo. Una empresa está estudiando llevar a cabo una campaña publicitaria. Para ello dispone de 1 millón de pesos. Puede difundir sus anuncios en 2 canales publicitarios distintos. El primero de ellos cobra 15.000 pesos cada vez que emite un anuncio, mientras que el segundo cobra el doble. La probabilidad de que un anuncio del primero sea visto es de un 30%, mientras que la probabilidad del segundo es del 70%. Como mínimo deben emitirse 26 anuncios en el primer canal y 13 en el segundo. Acá vamos a buscar maximizar la probabilidad de visión de cada anuncio. Recomendación, Sí. disculpa. Recuerden, identificar cada uno de los elementos del modelo. Eso quiere decir identificar coeficientes, variables, lados derechos, y una vez que los tienen identificados, acomodarlos acomodar todos los datos en una tabla o en lo que les guste usar y recién empezar a armar el modelo. ¿Sí? Primero una comprensión clara y después recién entramos a escribir las restricciones. Con Javier ya vieron el uso de planilla de cálculo para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, así que queda absolutamente en sus manos y con Solver pueden ver el análisis de sensibilidad también. Primeros 10 minutos para plantear y ver avances y en los segundos 10 minutos queremos ver los resultados. A trabajar.
10 minutos cumplidos. ¿Cómo van? Puedo Bien, profe. presentar, profe. ¿Podemos mostrar? Sí. ¿No? ¿Quién quiere mostrar? Va, Meli, ¿quién quieres que muestre? Perdón. Yo No, me no, había y que muestre César que se ofreció como voluntario. Está bien, lo dejamos. Ahí dejé de compartir, así que... Creo que ahí ya pueden ver. Sí, se está viendo. Perfecto. Estuve trabajando con Martín y con Ariel. Lo primero que hicimos fue determinar cuáles eran las variables de decisión. Hemos nombrado como C1 la cantidad de publicidad en el canal 1 y C2 la cantidad de publicidad en el canal 2 por unidad. Dentro de las restricciones teníamos el presupuesto, el mínimo de publicidad que se hace en el canal 1 y el mínimo de publicidad que se hace en el canal 2, 26 y 13 respectivamente. Y el presupuesto, los 15.000 por C1 más los 30.000 por C2. Como funcional nos pide maximizar la exposición. Ahí decía que era el 0,3, el 30% en canal 1 y el 70% en canal 2. El producto de eso nos da el Z max. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Está bien lo que Sí. planteó? ¿Agregarían Sí, está bien. algo? No, está bien, profe. Está bien, yo También también hice lo así. mismo. Bien, profe. Yo hice igual. Pasando. Ya ahora comparto, que veo que no se cambia. Ahora comparto lo que hice con el solver, lo que hicimos con el solver. Bien, genial. Después de haber identificado las variables, acá tenemos la publicidad en canal 1, la publicidad en canal 2, el 30% y el 70%, nos da que la cantidad que maximiza la probabilidad de ser visto es 20 publicidades en el canal 1 y 26 en el canal 1 y 20, da periódico en 33 para el canal 2 que lo hemos redondeado. Y eso nos da un 22 como máximo. Bien, Con Javier ¿vieron los reportes de sensibilidad? Acá está el reporte. No recuerdo que nos haya mostrado o nos haya discriminado cada parte del reporte. Yo creo que no lo vimos a esa parte. No vimos reporte. Bueno, ¿quieren que lo Mostró veamos? nada más cómo utilizar lo que es la función sol. Sí. Entonces, ahí en el reporte vemos, en el primer bloque, dice celda objetivo, que es de maximización. El valor, el valor que inicia, diría, el valor original 17, valor final 22. 22 es el valor del funcional, digamos, el resultado. ¿Por qué habla de valor original y valor final? Porque el algoritmo, que es un método numérico de estos iterativos, arranca con el valor 17 y va iterando hasta que encuentra el mejor valor, que según esto es el 22. ¿Se acuerdan cuando veíamos que iba comprobando vértice por vértice a dónde llegaba? ¿Cuál era el mejor? Sí, profe. Con eso tiene que ver. Sí, profe. En el Justamente segundo eso bloque, coincide con el primer vértice, con la restricción de 26 y 13. exactamente. En el segundo bloque habla de las variables. Ahí en las variables dice que arranca con el valor original 26 para la primera. Acuérdense que ese es el piso. O sea, en este caso era el canal 1 mayor o igual que 26, o sea que arranca en 26 y termina en 26. O sea que ese es el movimiento que tiene. Y en el canal 2 dice que arranca con 13, valor inicial,
y llega a 20.33. ¿Sí? Eso, digamos, no tiene más nada, ningún otro misterio. Ese término que dice, cuando dicen entero y ponen continuar, ¿por qué será? Tiene que continuar. San. ¿Qué será eso? Eso. ¿Están definiendo continuos, valores continuos o enteros? ¿Cómo es definido la celda? Tendría que ser entero. No, está bien que está continuo, porque habíamos aclarado que solamente se usan valores continuos cuando la fracción tiene mucha incidencia sobre el funcional. ¿Se acuerdan de eso? Claro, sí. ¿Sí? Como en este caso no es de esa manera, entonces lo dejamos en continuo. Restricciones. O sea, fíjense cómo va analizando cada uno de los elementos del modelo. En el caso de las restricciones, dice, la primera restricción es, ellos han puesto que es la restricción de dinero disponible. Sí. Dice que el valor de la celda es 1.000.000, el estado es vinculante, quiere decir que es una restricción activa, y que por lo tanto la slack, aquí le llama demora, la slack es 0. Se ocupa todo. Exactamente. En la segunda línea dice la cantidad del canal 1 es 26. Bueno, ahí aparece la fórmula, que es la fórmula que le pusieron, pero también es vinculante esa restricción, por lo tanto la slack es 0. En cambio, en el tercer caso, que es la restricción del canal 2, el valor actual es 20, o sea, final es 20.33 y es no vinculante. Y dice, la slack es 7.33. A partir de la slack podemos deducir cuál era el valor original del lado derecho. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 13. 13, porque es el 20.33 menos 7.33, que es el valor de la slack, que sería artificial acá, que me dan los 13 que tenía como piso en el lado derecho. ¿Sí? Y por Sí, profe. último, profe, A ver. ¿avanzo? ¿Sí? La gráfica. A ver. En la gráfica tenemos primero el presupuesto, que nos da un área, bueno, el triángulo que está del lado de las x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, y los valores menores a la recta. Bien. Luego tenemos la restricción del canal 1, que es 26 hacia Por lo adelante, menos. por Bien. lo menos, y del canal 2, que es 13 por lo menos. Eso nos da un área factible, que sería este triangulito. Bien. Este triangulito tiene 3 vértices. Los 3 vértices son el área factible. Y la función objetivo, que era lo que veíamos que pesaba en 17, es el primer vértice. Y ahí va subiendo, el segundo lo cubra el segundo vértice en 21, y al último vértice lo redondeado en 22. Está bien. Bueno, entonces, ahí, hablando del intervalo de sensibilidad de esta solución, ustedes fíjense cuál es la sensibilidad del lado derecho de la restricción 2. La 2 es la horizontal. ¿Cuál es la sensibilidad? Si yo digo, ¿cuáles son los valores que puede tener ese lado derecho 13? O sea, el actual 13. ¿Cuál es el valor más chico que puede tener y cuál es el valor más grande que puede tener sin que cambien el estado de las variables?
Entre 13 y 20. A ver, dice entre 13 y 20 hacia arriba, digamos por valores superiores. Eso querría decir que si en vez de exigirle 13, le exigiese un piso de 20, de 20.33 en este caso, lo mismo no cambiaría el estado de las variables. Franco, ¿es así? O sea, ¿cómo sería la pregunta, profe? ¿Has visto que tenés que estar así como con todas las antenas paradas? Digo, Sí, profe. yo, ¿quieren que les cuente? Escuchen, hagamos un paréntesis de distensión. Yo les cuento que estando en clases presenciales, yo no entiendo qué es lo que me lleva a preguntarle a la gente que está en bolas. Por más que tengan la cara de súper atentos, que entienden todo, pero hay algo que me lleva así a decir vos, y seguro que ese estaba en bolas o no entendía o algo pasaba. ¿Es así, Meli? Siempre elegí el correcto. Pero así. Bueno, me estoy dando cuenta de que acá pasa más o menos lo mismo. Mi intuición me estoy convirtiendo en más bruja de lo que es. Bueno, ahora sí. Decía, cuando hablamos de intervalo de sensibilidad, estamos planteándonos cuáles son los valores posibles del lado derecho o de coeficiente económico que aseguran que las variables básicas siguen siendo básicas y que las no básicas siguen siendo no básicas. Entonces, acá, ¿quién era Dante? Creo que dijo, sí, ¿verdad? Dante dijo, Sí. el valor máximo que podría tener es 20.33. Le dije, ok, porque quiere decir que si yo a ese piso de 13 lo llevo a 20.33, y de igual manera van a seguir los estados de las variables. ¿Sí? O sea, voy a seguir teniendo, voy a seguir publicando avisos 1, perdón, en el canal 1, voy a seguir publicando avisos en el canal 2 y voy a seguir teniendo un exceso con respecto a ese piso que me exigen de 3. Ahora, ¿cuál es el valor más chico que podría exigirle? O sea, ese 13 por arriba podría llegar a 20.33, menor que 20.33. Por valores inferiores, ¿hasta cuánto? Trece. No. Para que se mantengan, insisto, para que se mantengan las variables básicas como básicas. Hemos dicho, canal 1, canal 2 y por arriba del piso del canal 2 exigido. ¿Cuánto será? ¿Nada? Florencia. Yo también pensaba como chico que era 13. ¿Qué pasa si le exijo 10? ¿Cambian las variables básicas? Flor, si la si la recta está celeste, en vez de pasar por ahí, pasa por 10. ¿Sí? ¿Cambian las variables básicas? No. Bien. Si pasa por 5, Tampoco. bien. ¿Hasta dónde puede bajar la exigencia con respecto al canal 2? ¿Será hasta 0? Hasta 0. ¿Sí? Porque recién cuando esté en 0,
o sea, es mayor que 0, pero cuando esté justo en 0, recién ahí se va a hacer el cambio de variable. Entonces, el intervalo de sensibilidad del lado derecho de la restricción del canal 2 es entre 0 y 20.33. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Sí, profe. Bien. Lo mismo va a pasar con el intervalo de sensibilidad del coeficiente económico. El intervalo de sensibilidad del coeficiente económico me va a decir cuáles son las variaciones posibles de coeficientes económicos, o sea, de un coeficiente económico, por ejemplo, el del canal 2, ya que estamos, para que las variables sigan siendo básicas. Eso quiere decir que equivale a un cambio en las pendientes, en la pendiente del funcional, pivotando sobre la solución óptima. Solución óptima, César, márcame cuál era la solución óptima, para que nos acordemos. Esta es la solución óptima. Entonces, ¿cuáles son los posibles cambios, los posibles valores del lado derecho, perdón, del coeficiente económico para que el funcional siga pivotando sobre ese punto de solución óptima y las variables sigan manteniendo su estado? ¿Cuál es el primer cambio que se va a producir? Cuando los coeficientes económicos, digamos, alguno de los dos sea tal que coincida el funcional con la recta de color naranja. O sea, sí, Ezequiel. Profe, cuando el coeficiente del canal 1 sea 0.7, en verdad tienes un 100%, pero... Exacto. Entonces, cuando sea 0.7, va a coincidir con la arista digamos, diagonal del triángulo ese, y en ese caso ya voy a tener un cambio de variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Luego yo le podría ir cambiando hasta que la arista, el funcional coincida con la arista vertical. ¿Sí? Porque seguiría pivotando, imagínense que es un palo que está ahí en el vértice superior de ese triángulo y que va girando hasta que coincide con la arista que dijimos. Luego va girando hasta que coincide con la arista vertical. Ahí se produce el otro cambio de variable. Eso es el intervalo de sensibilidad, que me llevaría a decir, de acuerdo a las probabilidades, estas que están asociadas, hasta dónde me convendría publicar en el canal 1 y hasta dónde en el canal 2. Ahora, cuando la pendiente ya cambie, en este caso no es tan fácil de ver porque me quedarían otros valores, pero cuando fuera de ese rango que le pongo, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio de variables. Y cuando se produce el cambio de variables, paso del análisis de sensibilidad al análisis paramétrico. Vamos a seguir la próxima clase con esto, gente. Ah, ¿sabéis qué, Meli? Poneles el otro ejemplo, por favor. Sí, ahí les comparto. Igual le vamos a compartir las diapositivas, así la tengan para leerlo. Este es el otro ejemplo que vamos a trabajar la clase que viene. Ahí está. En todo caso, compartirles ya mismo en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y como dice ahí, el día lunes vamos a trabajar con el modelo dual. Sí. O sea, vamos, como está enganchado,
es importante que estos conceptos estén totalmente aprendidos con H en el medio estoy hablando, para que podamos hacer las relaciones entre primal y dual. ¿A dónde está ese tema bien explicado? En el libro Investigación de Operaciones de Taja. Estaba acá en el chat. Ese es el apellido del tipo. Y en los archivos del grupo de Facebook está. Y también lo pueden bajar directamente en PDF porque lo van a encontrar, ¿no? Se llama Investigación de Operaciones. Sí, profe, de ahí estoy leyendo. Ah, con razón. Ah, Sí, pasa que profe, yo está muy no... bueno. Sí, profe, el Taja de novena edición. Exactamente. Pasa que el Taja es bastante matemático, por eso yo no lo recomiendo tanto, porque no es tan amigable, pero si enganchan con el Taja, ya está. Explica De todos muy bien, modos. profe. ¿Cómo? Explica muy bien el Taja. Sí, 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 se entiende mucho, profe. sí, sí. Bueno, el otro es más amigable, es más como para administración, el Anderson. Pero la descosa. Y hay una versión que no se la encuentra en PDF, que debe ser la quinta, si no me equivoco, que era el doble de grande. Ese libro es espectacular, pero bueno, ya no se lo consigue en PDF. Así que bueno, gente querida, que tengan muy buen fin de semana. Por favor, anoten todo lo que no se entienda. Vayan anotando. Cuestión, en la clase apenas empezamos, liquidamos las preguntas anotadas y recién arrancamos, porque es importante que se vayan, digamos, sacando todas las dudas, porque como esto es espiralado, siempre vamos a hacer, ustedes van a ver, hemos hablado en algún momento de variables básicas y volvemos a las variables básicas permanentemente. O sea, todos los conceptos que damos son porque los vamos a usar. Nada de lo que vayamos hablando quedó en el olvido. Siempre lo vamos a usar en algún momento. ¿Listo? Claro. Entonces, Sí, profe, Profe, para el lunes vamos desarrollando el ejercicio que usted acaba de presentar. Sí. Y lean sobre dual. Igual les voy a dar una actividad así como para que vayan armando, pero es importante que lo lean previamente. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Gracias, profe. Bien, Bueno. profe. profe. Chao, Meli. Ha sido un placer. Chao, Muchas nos gracias. vemos. Que tengan lindo fin de todos. Igualmente. Igualmente. Chao. Igualmente. Igualmente. Chao.